Universidad Nacional de Tucumán. Soy docente ahora, profesor adjunto de la cátedra. Creo que he estado viendo todos los que están conectados y a muchos nos conocemos de la profesión y de la vida y demás, porque más o menos hemos pasillado el pasillo, disculpen, en mismas situaciones cuando me tocaba en su momento ser abogado litigante. Yo un poco ahora lo que voy a estructurar mi charla es dándole cómo nosotros, el Ministerio Público, nos estamos acomodando. Ya veníamos, a diferencia de San Miguel de Tucumán, con el nuevo código, pero sin embargo ahora esto de la pandemia y de la cuarentena social obligatoria ha hecho que nosotros tengamos que maximizar los recursos de tecnología para poder seguir adelante con la mayoría de las causas, o por lo menos con todo lo que son las causas urgentes, para evitar el contagio, los riesgos, lo que significa la cercanía y demás. En ese contexto debo decirle que capaz que para ustedes es toda una cuestión novedosa, una notificación por WhatsApp, o una notificación vía email, o una notificación por teléfono, por una llamada. Nosotros acá en Concepción ya del año pasado, desde que se implementó el código, se encuentra desformalizado el procedimiento, y eso significaba que haya cualquier tipo de vinculación entre el Ministerio Público, con el defensor, con las partes, sea válido. Porque realmente lo importante de esto es tomar la información, y la información tiene que ser de calidad y tomada lo más rápidamente posible. En ese contexto hemos intentado dejar de lado... Doctor, disculpame, me parece que no se escucha bien, no sé si tenés un problema en el audio, podés levantar la voz. A ver, hola, hola. Ahí está mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Yo escuchaba bien antes, y ahora también. Bueno, retomando un poco, nosotros cuando arrancó la implementación era toda una cuestión novedosa acá en Concepción, y eso nos generó tener que vencer un montón de circunstancias que hacían a lo que yo le llamo el expediente y ahora el legajo. Son unas cuestiones diferentes, son unas cuestiones que nos vamos a tener que aprender. La técnica o la cuestión estratégica siempre de la defensa, básicamente muchas veces era dejar pasar los tiempos, a ver si se le vencía el plazo al Ministerio Público, o se prescribía la acción penal, o lo que fuere. Buscábamos después algún tipo de ardid diciendo, bueno, no, ha estado mal notificado, me ha mandado la notificación al casillero equivocado, o resulta que faltaba la firma del secretario en alguna declaración, y tratábamos de generar algún tipo de nulidad en eso. Esas prácticas, con el nuevo sistema, se dejan de lado. Esa práctica ya hoy por hoy, una cédula firmada por el secretario, o un llamado por teléfono, o un mensaje de WhatsApp, vale exactamente lo mismo en cuanto a activar las notificaciones. De hecho, nosotros hoy por hoy nosotros notificamos a la víctima, en los casos de archivos, que tenemos la obligación por nuevo código de notificarlas, en esa situación lo hacemos por vía WhatsApp, y una vez que tenemos el doble tilde ya lo tomamos como válido, y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, y de hecho no hay ninguna razón para hacerlo. Sobre esa base también nosotros ya desde el año pasado hemos implementado la posibilidad de documentar la declaración con la víctima o la declaración con un testigo a través de una videollamada. Lo hacíamos nosotros a través del Skype en su momento, sino lo que hacíamos era, nos acercábamos hasta el lugar y nos grabábamos con el teléfono, porque acá dejan de tener importancia las formas, ya la declaración o la información que me preste el testigo, la víctima o lo que fuere, yo lo voy a introducir al proceso después por esa persona y no por la firma, la fecha, la firma del fiscal en su momento y la firma del secretario. Eso, como cuestión novedosa, nosotros ya lo veníamos trabajando, y ahora ustedes capaz que con toda esta cuestión de la pandemia, que no pueden salir, en Tucumán se han metido mucha pila a este tipo de circunstancias, este tipo de vinculación entre las partes. Se habla del expediente o del legajo electrónico, se habla de la vinculación de la justicia en las redes, se habla de todas estas situaciones que son realmente importantes, y que esta situación de pandemia nos agarró a todos medio no mal parados, sino siendo una cuestión totalmente nueva, una cuestión que no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Acá en Concepción, por suerte, al tener ya un poco más aceitada la vinculación a través de medios desformalizados,
nos fue mucho más fácil, porque de hecho nosotros vamos a seguir hablando por teléfono, seguimos vinculando con el WhatsApp, seguimos hablando con la defensa a través de cualquier medio informal, y después nos vinculamos en la sala de audiencia. Y ahí es donde se nos generó el mayor cambio, porque nosotros estábamos acostumbrados a ir a litigar en una audiencia de modo presencial, donde estaba el defensor, se encontraba el audiencista, se encontraba el fiscal, obviamente, y el juez, a pasar a tener este tipo de audiencia, que es un tipo de audiencia que, si bien sirve para este momento, no es algo que sea lo óptimo, porque básicamente el sistema adversarial necesita de la inmediación y de la contradicción. Sin inmediación y sin contradicción, el sistema adversarial es como que pierde calidad. Esa cuestión nosotros la podemos dejar de lado en alguna audiencia que sea de menor importancia, pero no la podemos dejar de lado en otra audiencia donde sí tiene importancia, donde realmente es totalmente necesario que estén presentes las partes, que se arme el debate, que se arme el contradictorio. Nosotros, desde el Ministerio Público, con el Ministerio de Seguridad, con la policía, ¿cómo nos vinculamos? Nosotros ya no tenemos el sumario papel. Nosotros ahora directamente con la policía lo que se hace es que la policía, a través de cualquier tipo de app, pasa el sumario suyo de papel, lo hace digital a través de un PDF. Ese PDF nos lo pasa al número de la unidad de decisión temprana, que es la unidad que recibe todas las denuncias y después hace la división, hace la primera revisión y después hace la división por competencia. En ese contexto, eso nos lleva a nosotros a reducir los costos de lo que significaba el traslado de las personas, y también nos ha llevado a generar una velocidad de respuesta sumamente mayor. ¿Por qué? Cuando nosotros teníamos que resolver una situación de algún pedido de la policía, fuera un allanamiento, una detención, una exclusión de hogar, lo que fuere, nosotros teníamos que esperar que nos llegue el sumario con la testimonial tomada, con la carpeta de fotografía, de planimetría, y todo eso hace que, por ejemplo, si se ha hecho en La Cocha, que queda de acá por lo menos 40 o 50 minutos en vehículo, se hizo en Tacorralo, en La Madrid o en Aguilar, que queda más cerca, siempre una distancia que es ineludible, y esa distancia significaba que por lo menos desde que teníamos nosotros conocimiento de la noticia hasta que podíamos intervenir en el legajo, pasaba un tiempo, que generalmente puede haber sido 2 horas o 3 horas. Hoy por hoy ese tiempo ya no existe, porque básicamente la policía, cuando arma el sumario, directamente saca las fotos, lo arma el PDF y nos manda inmediatamente con el pedido. Esto genera al Ministerio Público una gran ventaja en cuanto al modo de trabajar. Pero acá en Concepción, a diferencia de lo que sucede con el expediente en Tucumán, también es un beneficio para el abogado litigante. Porque en el momento que el abogado litigante quiere tener acceso al legajo, directamente nosotros le podemos hasta pasar el legajo. Porque básicamente el legajo es público, a diferencia del expediente. Nosotros el legajo no se le niega a ninguna persona, a ningún abogado que viene o que tiene algún interés, no se le niega. Por ejemplo, yo en su momento era litigante y era abogado de compañía de seguros, y para que me metan un expediente, le pasará a ustedes todos los días, era necesario que haga un escrito, que ponga los bonos, que justifique mi situación de apoderado de determinada compañía de seguro, lo que fuere. Capaz que en el día anterior ya lo hice en otro expediente, y tanto el fiscal como el secretario, como el instructor, el de mesa de entrada, sabía que era el representante del apoderado de determinada compañía de seguro. Esa forma, digamos, se deja de lado. Nosotros ahora existe el legajo, les muestro. Esto es un legajo que tenemos nosotros. Este es eso, ¿ves? Donde nosotros vamos acá, en esto que es una causa muy grande, tiene como 6 de estos legajos. Hemos separado, hemos agrupado lo que son las declaraciones testimoniales en una parte, los informes de la policía en otro, los informes periciales en otro, y eso así como está, el abogado defensor viene, lo solicita, y yo tengo la obligación de mostrárselo. Porque básicamente toda esta información que está acá no me vale como tal, solamente la voy a tener como prueba al momento que yo la acredite en el debate. Eso es una cuestión realmente importante, porque el abogado que está en el pasillo siempre es molesto llegar a
una mesa de entrada, perdón, a un mostrador de una fiscalía, solicite determinada expediente y que le digan que no pueden entregarlo, que no le pueden dar, que no lo pueden ver, que está para la firma. Bueno, todas estas cuestiones con el nuevo sistema desaparecen. Ahora mismo estamos implementando la posibilidad, siempre va a ir de la mano también de las cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Porque tenemos, todo esto se articula y desde la Fiscalía Regional, como gerente del Ministerio Público del Centro Judicial de Concepción, tengo que vincular las relaciones entre el Ministerio Público, las organizaciones intermedias y los otros entes públicos. Básicamente nosotros nos vinculamos mucho con el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque para que el legajo sea digital, como nosotros pretendemos, un legajo digital, ¿qué significa? Que el policía arme su legajo digitalmente, lo firme y eso impacte en el Ministerio Público, sea cual fuere la unidad fiscal a cargo de la causa que se esté investigando, necesita no solo la buena voluntad nuestra, sino necesitamos equipar a las comisarías, capacitar al personal a los fines de que sean capaces de generar un legajo electrónico. Si Dios quiere, nosotros esta semana, no la otra, estamos ya empezando con las comisarías de La Cocha, Aguilares, Alberdi y Concepción con este tipo de trabajo. O sea, directamente ya ni siquiera lo van a tener que pasar a PDF, al sumario, sino que directamente lo van a generar electrónicamente, lo van a firmar digitalmente y lo van a pasar en ese contexto al Ministerio Público, que va a impactar una vez que lo cierren de modo directo. Como les digo, todas estas cuestiones no son cuestiones menores, son cuestiones que llevan mucho tiempo, mucha plata, mucha inversión. Hay una decisión del ministro fiscal, del doctor Jiménez, en seguir adelante con todo este tipo de avances tecnológicos. Él entiende que es necesario, yo lo comprendo, sumamente importante, porque te acorta tiempo, da posibilidades a los abogados que tengan acceso al legajo de la información del mejor modo, y de ese modo nosotros trabajamos de la manera más eficiente. Esa infraestructura que le digo, esa infraestructura que se presenta, no solo se presenta en el sentido de cómo llevamos adelante la investigación, sino también se presenta de la posibilidad que tiene el querellante de ayudar en la investigación. Y también ahí va el trabajo del abogado particular. El abogado particular es el que muchas veces en el sistema nuevo puede llevar adelante la investigación, a diferencia de lo que hace en el sistema viejo. Y todas estas cuestiones tienen que saber que son igualmente válidas. Si ustedes como querellantes después quieren continuar la investigación o quieren hacer un medio de prueba, y el modo que tienen de documentarlo es a través del teléfono, eso también le va a valer posteriormente, porque acuérdense que lo que vale después la prueba es en el debate, cómo se introduce una vez que esté una vez que se haya hecho control, por la defensa. En ese momento recién es que adquiere la calidad de prueba. No sé, yo le dejo abierto a ustedes si me quieren preguntarlo mientras voy hablando, yo le voy tirando datos, digamos, para ver qué es lo que le puede interesar. Yo me imagino que como abogado litigante a mí me interesaba muchísimo que se me dé resultados más rápido, porque los 10 días de la detención, los 10 días del pedido de prisión preventiva, y los 10 días del juez se hacía totalmente interminable ese paso, y nosotros cada vez, por lo menos a mí me tocaba, cada vez que iba a una fiscalía, chocaba con la pared de que no me querían mostrar el expediente porque estaba para la firma, se encontraba para decretar o se encontraba en el despacho del fiscal. En ese contexto, y sobre todo en esto, el nuevo código y la implementación que genera todas las resoluciones sean a través de la audiencia, siempre, bajo todo punto de vista, es beneficioso para toda la comunidad. No solo para la persona que se resuelve su situación procesal en 48 horas, es que acá nosotros, en Concepción, una persona que pierde la libertad cuando es por aprehensión, se le debe hacer el control en 48 horas. Ese control se hace en una audiencia. Esa audiencia está presente obviamente el imputado, el acusado, el investigado, está presente su defensor, está presente el fiscal o el auxiliar fiscal, y está presente el juez. Ahí se debate la necesidad o no de una prisión preventiva, y sinceramente la experiencia les puede decir que a nosotros, desde que estamos con el sistema nuevo, nos cuesta mucho más como Ministerio Público lograr una prisión preventiva. Porque la verdad es que fundamentarla por escrito, argumentar que existe riesgo procesal, argumentar líricamente que, no
sé, dogmáticamente se dice tal cosa, la prisión preventiva es mucho más fácil, como lo que lo es también para el juez. El juez cuando tiene que resolver a través del modo escrito, no tiene que ver a nadie, ni enfrentar al Ministerio Público, ni al defensor, ni al imputado, le es más fácil resolver concediendo la prisión preventiva. Cuando se hace en el ámbito de una audiencia, donde hay inmediación, donde hay contradicción, le debo decir que realmente a nosotros, Ministerio Público, nos genera mucho más dificultad lograr una prisión preventiva. Y esto es beneficioso, y yo lo entiendo que es beneficioso para toda la sociedad, porque se dejan malas mañas, se dejan de lado algunas circunstancias que básicamente de cajón pasaban a ser de prisiones preventivas, a determinar y elegir desde el punto de vista del Ministerio Público cuándo voy a tomar un caso y qué medida voy a pedir. Acá, por ejemplo, las prisiones preventivas no se dan por más de 3 meses. O sea, pero no hay, salvo que sea una cuestión muy, pero muy grave, se da más. Pero si no, generalmente los jueces son muy reticentes, la defensa hace muy bien su trabajo, y las prisiones preventivas terminan siendo acotadas a 45 días, a 30 días, y nosotros en 30, en 45 días tenemos que terminar la causa, porque básicamente una nueva prórroga no nos están otorgando. Por eso ha generado en todos los fiscales de acá de Concepción, que tomen una decisión totalmente diferente a la que venían tomando cuando había el sistema escrito. Nosotros ahora, el modo de presentar una causa en una audiencia, de que el juez entienda que uno es serio cuando va a pedir, que no va a pedir ninguna tontera, genera que dejemos de lado y que se vaya por otros caminos. Puede ser una prisión, un arresto domiciliario que se llama, puede ser algún tipo de situación en virtud de la cual pido una restricción de acercamiento, cuando antes se pedía una prisión preventiva. Hay un montón de cosas en beneficio del defensor y en beneficio de la comunidad en general. A su vez también, debo decirle que nosotros hoy acá el promedio de resolución de causas desde que ingresan hasta que terminan no supera si no me falla la memoria, no superan los 60 días, o 65 días, creo que por ahí es, en promedio entre causas graves y causas comunes. Cuando hablo de finalización, estoy hablando de cualquier tipo de culminación del proceso, que puede ser por un acuerdo conciliatorio, puede ser por una suspensión de juicio a prueba, podrá ser por un abreviado, o podrá ser por un debate. Debo decirle también que la cantidad de debates que hay en Concepción desde mayo hasta ahora ha bajado muchísimo, pero también debo decir que el nivel de condena en los debates que hubo fue altísimo. Eso demuestra claramente que antes, porque antes en este sistema se invierte el número. Antes lo que se hacía era directamente pedir requerimiento de elevación a juicio, solicitar requerimiento, total la base que necesitamos era una sospecha fundada o algún tipo de indicio, de evidencia que justifique la existencia del hecho y la responsabilidad de una persona. En ese contexto, las fiscalías se las medía desde el punto de vista de su rendimiento con el número de requerimientos. Eso generaba que después en la Fiscalía de Cámara me tocó litigar, llegaban causas por requerimiento de elevación a juicio sin elementos que justifiquen una condena. Entonces teníamos o que pedir la absolución, o que ver de salir una salida alternativa, viendo cómo podíamos acomodarla en ese momento. Ese número, hoy por hoy, en Concepción es diametralmente opuesto. ¿Por qué? Ya no hay requerimiento de elevación a juicio. Cuando nosotros fiscales decidimos solicitar la apertura a través de un requerimiento de apertura a juicio que se llama, hay una audiencia de control de acusación, que es la audiencia donde se debate justamente este requerimiento de apertura, que es la audiencia de dirimente, para mí es la más importante de todas las etapas, porque es con la cual las partes llegan preparadas, cuál es la evidencia que ellos van a sustentar para su caso y en virtud del cual van a tener la posibilidad de probar su teoría del caso. Entiendo que esa audiencia solamente nosotros llegamos cuando tenemos posibilidades o cuando a nosotros nos interesa llegar al juicio. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ganar. Y eso nos da las estadísticas. Las estadísticas hoy por hoy, en Concepción, creo que tenemos más del 90 y pico % de causas que han llegado a debate y que han salido con condena. A diferencia de lo que es en San Miguel de Tucumán o cualquier otro centro judicial donde haya un sistema mixto, donde claramente es al revés. El nivel de condena que se llega por la cantidad de juicios o de debates que hay es menor a la cantidad de requerimientos. Por eso, esto genera muchos beneficios, genera mucho
mucha gimnasia del abogado. El abogado tiene que entender, comprender y amoldarse a los nuevos requerimientos. El abogado, hoy por hoy, va a empezar, o acá en Concepción, ¿qué pasó? El abogado particular es como que al principio se ha visto relegado por la defensa pública, porque la defensa pública da un buen servicio claramente, y el abogado particular es como que no estaba todavía acomodado al nuevo sistema, es como que tenía un poco de miedo, y han sido pocos los que al principio se han animado a presentarse en una audiencia, se han animado a justificar y demás, pero una vez que se ha roto esa primera cuestión de miedo, llamemos, no de miedo, es capaz que de pánico escénico, lo que fuere, digamos, una cuestión de enfrentarse al juez, al fiscal, se ha visto que van dando mucho mejor, que realmente la defensa lo hace de un modo mucho más efectivo. Como yo le digo que este sistema adversarial deja a la vista muchos defectos, ¿no? Y deja a la vista muchos defectos desde el punto de vista del Ministerio Público, que estaba acostumbrado muchas veces a viejas prácticas o a viejas decisiones, tomarlas por el solo hecho de decir que tengo algún tipo de sospecha, nada más. En ese contexto, nosotros hoy por hoy también hemos aprendido los golpes, porque al principio capaz que hemos tenido otro PINET, otro tipo, hemos dicho, bueno, vamos a ir por esto, vamos a hacer tal cosa, y resulta que en ese tal cosa los jueces nos han puesto el freno, los defensores han actuado bien, y nosotros hemos tenido que acomodarnos al andar. Y ese acomodarnos al andar significa entender que tenemos que trabajar una causa, que tenemos 60 días para trabajarla, que en el peor de los casos tenemos 6 meses, que son las fechas de la investigación, y tenemos que resolverlas. Me habrá pasado a ustedes, me habrá pasado a mí, que muchas veces en el sistema viejo las causas quedaban dando vuelta y no se resolvían, no se terminaban, y faltaba que ingrese un testigo, y que falta una pericia, y que falta esto, y en ese barullo se quedaban 2 o 3 años con una causa en instrucción. Eso que nosotros estábamos acostumbrados a que suceda, en el nuevo sistema y en Concepción se deja de lado. Eso ya no existe, no puede ser, porque básicamente pasan los 6 meses y nosotros, el Ministerio Público, perdemos, se nos vencieron los plazos de la investigación. Al vencerse los plazos de investigación, el defensor puede pedir el sobreseimiento por vencimiento del plazo, que no es caducidad de instancia. No hay que entender ese concepto que es del derecho civil, compararlo a nuestro derecho. Acá un vencimiento de los plazos. El legislador en su momento entendió que el plazo de investigación razonable para una causa son 6 meses, ¿verdad? Esos 6 meses nosotros, el Ministerio Público, tenemos la obligación de generar la evidencia para sustentar o no un requerimiento de apertura. Y si no lo tenemos, se pedirá el sobreseimiento. Y de hecho lo hemos hecho, ¿no? No se espera el vencimiento del plazo de la investigación a los fines de solicitar el sobreseimiento. Entendemos que hemos hecho lo suficiente, hemos hecho lo que era necesario, y no hemos logrado ese cúmulo de evidencias para solicitar una acusación. Y como ahora cambia el sistema ya, porque el fiscal del caso es el mismo que lo investiga y es el mismo que tiene que ir al juicio, ya el modo que tiene de decidir con cuál voy o no va de la mano justamente de la posibilidad que tiene de sustentar con prueba, con evidencia, mejor dicho, su acusación y buscar una condena. Eso ha generado un cambio notorio aquí en Concepción, ¿no? Una cuestión, la verdad, que realmente es exponencial la cantidad que tenemos nosotros. Como le digo, cómo ha bajado el nivel, porque hoy por hoy a través de la UDT, ellos lo que hace, que está a cargo del doctor Miguel Varela, lo que hace él es él recibe toda la causa, ya no hay turnos por fiscalía, sino que recibe todas las causas, las analiza, aquella que pueda conciliar la lleva a conciliar, aquella que las archiva, la que tiene la desestima, él mismo hace ese análisis previo. Las otras causas que tienen algún tipo de sentido, que hay alguna evidencia, que efectivamente hay razones para investigar, se la pasa a la fiscalía que sea competente, y esa unidad fiscal es la que sigue la investigación o no. Que nuevamente, en ese punto, si existe la posibilidad de una salida alternativa, también la puede hacer el fiscal del caso. Y la verdad que acá se han dado muchas resoluciones alternativas, ¿no? Acá se utiliza mucho la conciliación, se utiliza mucho el desistimiento, se escucha a la víctima. El Código Nuevo obliga a escuchar a la víctima cuando se necesite o tratar la libertad de la persona, o cuando quiera ser escuchada. Por ejemplo, hay delitos, hurto, amenaza, daño intencional,
que directamente la víctima viene para acá y nos dice que no quiere, que no tiene tiempo, que no tiene ganas de seguir adelante con el proceso, que no le interesa que ninguna persona vaya presa, y todo eso genera que nosotros tengamos que escucharla. Al escucharla, nosotros pedimos, hasta no seguir con la investigación, el sobreseimiento por expreso pedido de la víctima. También muchísimas conciliaciones, ¿verdad? Porque básicamente ustedes capaz que como defensores saben que el arreglo o el acuerdo va de la mano de que le devuelva lo que le sustrajo y que le pida perdón. Y antes era inconcebible. Acá sí se hace todo eso, acá se lo recibe. Claramente la política criminal, que me toca a mí llevarla adelante, me toca a mí establecer cuáles son los lineamientos, hay cuestiones que no, obviamente que no se van a conciliar. Una persona que ya tiene, que ha robado con arma, una persona que es capaz de amenazarla, en esos casos no se puede intentar una conciliación, ni mucho menos. Capaz que técnicamente o formalmente se puede, pero como por decisión del ministro y de política criminal no se hacen conciliación. Pero todas las otras, que son la mayoría de las causas, las amenazas, el robo simple, el hurto, las lesiones culposas, hasta le diría algún tipo de violencia, de discusión entre la pareja, que no demuestra una relación enfermiza entre el esposo o la esposa, entre el novio o la novia, entre la pareja, digamos, también está sujeta a acuerdo conciliatorio y también se han hecho audiencias y sobreseimientos por ese tipo. La verdad que desde el punto de vista práctico es sustancialmente mejor este sistema que el de San Miguel de Tucumán. Lo que sí debe ir de la mano y tienen que saber los abogados que cambia el modo de llevar adelante el trabajo de ustedes. Cambia porque tienen que buscarla a la evidencia ustedes, pueden hablar con el Ministerio Público, solicitar acuerdos, pueden intentar hacer un acuerdo y no pasa nada, sino que directamente lo que se hace es un acuerdo conciliatorio, pero la verdad que acá ha dado muy buenos éxitos, han dado muy bien. No sé si está por corta esto, Analía, dicen menos de un minuto ahí. Termino de hablarles. ¿Analía? Se está por cortar en realidad. Doc, Sí. ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. Saben los colegas que esta aplicación dura módulos de 40 minutos, así que cuando se corte, vuelvan a ingresar al mismo link y seguimos con la charla. Bueno.